Vos fuiste el primer presidente no peronista que terminó su mandato desde Marcelo T. Alvear en 1928. Hay que recordarlo esto porque por algo pasaba eso. Además terminaste con un porcentaje, muchos hubiéramos querido obviamente que no terminara, pero perdiste las elecciones, pero las perdiste con un 41% de los votos. Yo creo que ese 41% permitió que se ganaran las elecciones de medio término y que esa fuerza opositora esté viva. Ahora ha aparecido otra fuerza también encabezada por Javier Milei, que en muchos aspectos representa valores liberales muy marcados en materia económica. Es como que el panorama político argentino ha cambiado, ¿no? Pero sin embargo, hasta cierto día no vamos a poder estar seguros de que cambió. ¿Cómo estás viendo este proceso? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación y siempre con José María estamos listos para compartir momentos y por 100 años más por lo menos, ¿no? Encontramos unas pastillas muy buenas que nos van a mantener vivos durante mucho tiempo. Bueno, yo quiero decirles que me costó mucho entender por qué si habíamos cruzado la selva, tal vez el guía los llevó por lugares donde había más yacarés, más leones, pero habíamos cruzado y ya veíamos la estabilidad, veíamos realmente un comienzo del crecimiento en la Argentina, estábamos conectados al mundo como nunca antes, el mundo estaba deseoso de incorporarnos a la matriz energética, a la matriz de producción de alimentos, de minerales, ¿no? Todas estas cosas que Luciano en su final dijo, un contexto mundial muy favorable a la Argentina. Y decidimos volver atrás, ¿no? Es como que nos enojamos y nos volvemos a meter de vuelta en el medio de la selva, que es lo que hizo el ejército de demolición, que nos ha gobernado estos últimos 3 años y medio. Pero a veces los seres humanos nos asustamos del cambio que emprendemos y necesitamos como una vuelta más antes de que definitivamente cambiemos la historia, ¿no? Y yo creo que este es el momento donde la Argentina, tal vez el lugar donde se creó el populismo, la opulencia absoluta de un país de los más ricos del mundo, con muy poca población, empezó a gastar y gastar sus ahorros que parecían nunca terminar, y un día terminaron, ¿no? Estamos llegando al 50% de pobreza, ni que hablar de la pobreza de los jóvenes, que es más del 60%. Y creo que, bueno, con mucho dolor se ha aprendido la lección. Y creo que hoy una mayoría muy amplia de la Argentina, que no solo se expresa con Juntos por el Cambio, sino que están los libertarios, ha entendido que ese sueño tan lindo que parecía posible de que uno puede vivir sin trabajar, uno puede vivir de ese estado mágico que no se sabe bien de quién es, quién lo paga, sin entender que al final lo pagamos todos. El populismo también inventó estos impuestos indirectos que son también increíblemente eficaces para que todo el mundo se haga el distraído, porque de ingreso bruto pagar 3, 4, 5% de cada cosa que uno compra, esta botella de agua, como que uno no se da cuenta, si no llega en un impuesto que sea más individual y claro, como puede ser los impuestos a la propiedad, ¿no? Que en Argentina son bajos comparativamente en otras partes del mundo. Bueno, todo eso ha tirado esto, y que después me gustará escucharlo a José María de qué diferencias hay entre Zapatero y Sánchez, porque Sánchez aplicó ya nuestra tecnología mucho mejor, ¿no? Y ha sido más eficiente o eficaz en distraer la atención durante un tiempo, pero por suerte España encontró mucha fortaleza para poner un límite. A nosotros nos costó décadas, pero yo creo que la verdad viene un cambio de era, como lo que vimos en Qatar, donde lo que vale es el equipo, lo que vale es competir, lo que vale es un sistema meritocrático, lo que vale es tener una actitud humilde, respetuosa y no presumir de cosas que también nos han generado bastante antipatía en el mundo, ¿no? Esta actitud prepotente que ha sido alternativamente una actitud que ha habido en la Argentina, pero que se ha consolidado bestialmente en estos últimos 20 años con el kirchnerismo, ¿no? Hemos faltado respeto prácticamente a todos los pueblos del planeta. Nuestro actual presidente ha tenido unas disertaciones que serán recordadas por mucho tiempo. No sé si te enteraste, José María, de dónde venían los mexicanos, dónde venían los brasileros, dónde veníamos nosotros, ¿no?
de todo tipo de aberración hemos escuchado. Pero yo creo que todo eso finalmente ha sido como el aprendizaje final. Y hoy hay una mayoría que está lista para emprender un camino que esté ligado con algo que mi analista en mis jornadas, que nunca dejé durante mi presidencia, yo le decía, pero pasa esto, usted habla de cosas sensatas, y eso en la Argentina no hace mucho que no es algo apreciado, ¿no? Y yo creo que finalmente los argentinos en su mayoría amplia han entendido que lo que hay que buscar es sensatez, gente responsable, seria, que actúe con la verdad, ¿no? y que predique que uno construye para esta generación y para las próximas generaciones. Y yo creo que es lo que está por venir en la Argentina, así que yo soy optimista, más allá de que en la coalición que se creó hay una tensión de la competencia. Cuando la creamos había realmente un único candidato que era el que les habla, ahora hay un par de alternativas, eso genera una tensión inevitable, las rivalidades en los seres humanos son complejas. Espero que entre todos logremos que prime la prudencia, el respeto, la altura en esa discusión, porque el día después, idealmente, la enorme mayoría tienen que trabajar todos juntos, porque el nivel de destrucción que vamos a encontrar en la Argentina no da para que prescindamos de muchos recursos valiosos que están en los dos lados, ¿no? Así que creo que va a haber un desafío muy grande. Obviamente, hoy hay mucha más claridad, Gerardo y José María y todos ustedes, en la consigna global, ¿no? de la ley, y la primera ley que tenemos que arreglar, que la Argentina no tiene hace más de 70 años, en la ley de presupuesto, donde las cosas estén equilibradas, donde haya impuestos sensatos que no expulsen a nuestros jóvenes a irse al mundo o a nuestros empresarios a abandonarnos porque es robarle el trabajo de ellos con esos impuestos. Hay un debate todavía pendiente, lo sabemos, que va a ser el caso por caso, ¿no? Porque todo el mundo acuerda hoy que hay que lograr esos equilibrios y cuando llegas a, y esto no se puede, y esto no se puede, y esto no se puede, ¿no? Es como una pesadilla que tengo todavía muchas noches del 2015-2019, ¿no? Nada, la política venía y decía que nada se podía tocar, ¿no? Entonces, bueno, para suerte de los argentinos, no vamos a tener más crédito. O sea, o hacemos los deberes nosotros, o nadie va a venir a financiarnos déficits para que nosotros decidamos algún día actuar con sensatez y no gastar más de lo que tenemos, ¿no? Y nosotros no tenemos los alemanes en un bloque que nos bancan, entonces tenemos que realmente lograr esta vez estabilidad nosotros. Y si no mostramos ese orden fiscal contundente, pero contundente, no empieza el partido no comienza. Así que yo espero que ese debate interno en la coalición, más espero también que una parte de la oposición, como el caso de los libertarios, que lo escucho a Javier y a Diana con mucha claridad en esos puntos, también apoyen. Y la verdad que hay una que le toque gobernar, haga ese trabajo que nos va a sacar de esta ruina en la cual hemos caído, de la democracia que decía José María, porque no existe democracia si los que están al cargo de la conducción de un país usan el Estado para saquearlo, robarle la plata con la inflación. No hay sociedad, ¿no? Y lo que estamos viviendo, y la paciencia llegó a un límite. Para mí, en tan breve tiempo, desde aquel fatídico 11 de agosto de las primarias que perdimos en el 2019 para acá, y la verdad que nuestro país, sin nuestros jóvenes talentosos, sin los emprendedores, no tiene futuro. Entonces tenemos que cambiar las reglas, hacer las cosas, sin ir muy lejos, que está haciendo Uruguay. Hagamos un benchmark con Uruguay, tenemos que hacer lo mismo que hace Uruguay, hacerlo nosotros para que no se vaya más nadie que pueda crear valor en este país, que no se vaya más nadie que pueda crear un trabajo para otro argentino en este país. Y creo que eso es lo que está por llegar, esto es lo que está por llegar, y bueno, y esto se sepultará una época muy triste de la Argentina, increíblemente larga, y que creo que, bueno, pero finalmente, en 20 años de trabajo, estando cada día un poco mejor, vamos a volver a ocupar un lugar trascendente en el concierto de las naciones,
trabajando, ¿no? Recuperando lo más elemental que trajo a mi abuelo a este país, que era la cultura del trabajo, la oportunidad de trabajar. Así que eso es lo que todos creemos. Soy optimista, más allá de que nos quedan meses por delante muy, pero muy complicados. Gracias, Mauricio. Cuando empezamos a armar la Fundación Libertad hace 35 años, nos vinculamos a los think tanks americanos. Todos tenían los más importantes, los 8 o 10 más importantes, Heritage, American Enterprise, Brookings, Hudson, todos tenían un departamento latinoamericano, todos. Ahora prácticamente ninguno tiene un departamento latinoamericano. En aquel momento gobernaban primero Felipe, luego aún mejor para América Latina vos, José María. Había un interés de España y a través de España de Europa. Hoy no parecemos contar, la verdad, ni para Europa ni para Estados Unidos, ¿no? Entonces tampoco uno espera, porque no sería de liberales esperar que nos vengan a arreglar los problemas, pero ¿cómo imaginás lo que debería ser América Latina? Bueno, perdón, en medio de esto está China, está Rusia. Hoy al mediodía dijiste algunas cosas súper interesantes sobre Rusia y sobre China. Está China metiéndose en todo. En algunos casos está Rusia, hasta Irán está en algunos otros casos. ¿Qué deberíamos hacer los latinoamericanos para volver a, no sé si a pesar, pero por lo menos existir dentro del mundo? El hecho fundamental, y lo decía muy bien Mauricio, es que estamos en una época de cambio total, en un cambio de era, no solamente en una era de cambio, sino un cambio de era, ¿no? Entonces yo creo que las élites políticas, económicas y sociales de un país tienen la obligación, de cualquier país, comentábamos hoy al mediodía, tienen la obligación de pararse a pensar, a entender lo que está pasando, intentar entenderlo, y luego a extraer las consecuencias de qué podemos hacer o qué se puede hacer en el mundo actual. En este mundo actual que cambia a una velocidad de vértigo, la política cambia a una velocidad de vértigo, la economía, y en donde hay elementos básicos a los que yo me refería también ayer al mediodía y que resumo muy claramente. Las consecuencias de la revolución tecnológica y además de eso, de el desarrollo de la inteligencia artificial, que han alterado y van a alterar todavía más todos los parámetros políticos, culturales y sociales y económicos e internacionales que hemos conocido hasta ahora. Segundo, la competencia entre poderes, especialmente el mundo occidental y el mundo dirigido por China. Y en tercer lugar, la ruptura de la globalización, que nos va a llevar a la conjunción de bloques políticos, económicos y sociales que van a competir entre sí, pero que van a no eliminar toda la interconexión económica que hay, pero sí parcializar de una manera muy claramente las cosas. En ese mundo, la gran pregunta es, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer aquí? Porque lo que decís es verdad, nadie te va a venir a buscar, nadie te va a venir a aplaudir. Esa reflexión es una reflexión inevitable. Para cualquier país, sea la Argentina, sea España, sea Italia, sea África del Sur, sea Hungría, es igual. Todo el mundo se tiene que hacer esa reflexión, todas las instituciones se la tienen que hacer, todas las empresas se la tienen que hacer, cómo vamos a estar, cómo nos vamos a mover en este mundo actual, todas las instituciones educativas se la tienen que hacer y así sucesivamente, ¿no? Desde ese punto de vista, pues naturalmente el que esas élites hagan esa reflexión es absolutamente fundamental, porque si se sabe que está mal, pero no se extraen las consecuencias de cómo se puede mejorar, de cómo se pueden hacer las cosas más viables o cómo se quiere estar, será imposible hacerlo. Pongo en un caso iberoamericano, latinoamericano, sino en un caso europeo. ¿Qué puede hacer Europa en este contexto que he explicado? Pues Europa no va a ser Europa no va a tener una autonomía estratégica que le permita comportarse en el mundo al nivel con el que se comportan los Estados Unidos en el futuro de China. Europa va a ser es una parte del bloque occidental, pero es una parte que puede ser más o menos influyente como aliado de los Estados Unidos.
Y eso es a lo que puede aspirar Europa. Eso es lo que podemos aspirar en Europa. Y es verdad que en Europa es un continente rico, es un continente culturalmente extraordinario, pero es un continente también que tecnológicamente ha perdido la oportunidad con los Estados Unidos, ha perdido la oportunidad con China, que militarmente es débil, que económicamente vive muy bien, pero es decadente, y que desde el punto de vista demográfico pues no ofrece una catástrofe sin paliativos, ¿no? Bueno, pues dices, pues Europa, mire usted, y España, pues ahí, en ese escenario, ¿dónde y cómo me puedo mover, ¿no? Pues eso es lo que pasa en este momento también con América Latina, ¿no? Yo lo que decía esta mañana lo quiero repetir. Cógese los 5 elementos básicos del poder en el mundo, en la historia. La demografía, la economía, el poder militar, el poder tecnológico y el poder cultural. Y analizar eso y decir, estos son mis virtudes, estos son mis debilidades. Y a partir de eso, ¿cómo me puedo mover? Todo eso tiene que estar basado en unos elementos básicos de análisis muy claros, de poner orden en los países, de poner orden doméstico en los países. Si en los países no existen un orden interno, pues evidentemente no te van a venir a buscar desde fuera, ¿no? Y hoy es absolutamente cierto que el mundo está concentrado en otras áreas completamente distintas, ¿no? Recordaba también esta mañana y lo puedo decir. En el año 2040, los países más poblados del mundo, las zonas más pobladas del mundo, será China, será la India, Indonesia, Pakistán, ya llevamos 4, Etiopía, Africanos. el Congo, Tanzania, Nicaragua, Nigeria, los Estados Unidos. Esos van a ser los países más poblados del mundo. Y por lo tanto, esos van a tener una influencia muy determinante en todas esas cosas, ¿no? No aparece ningún país aquí. No aparece ningún país iberoamericano. Entonces, ¿es tecnológicamente en este momento relevante lo que ofrece Iberoamérica? ¿Es demográficamente atractivo? ¿Es económicamente solvente? ¿Es, desde el punto de vista de lo que significa un poder clásico, poder militar importante? Entonces tienes que buscar, bueno, los factores de alianzas y los factores importantes son absolutamente determinantes en este momento, ¿no? Y por eso este análisis es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, el problema está en que pueden existir, y de hecho existen muchas oportunidades, pero el problema está en que los riesgos de quedarse descolgado de los procesos son enormes, si no se pone orden en las cosas. Y por lo tanto puede ser que alguno lo consiga, pero muy difícil que el conjunto lo puede conseguir, entre otras cosas porque tampoco es un conjunto en muchas ocasiones fácil de definir, ¿no? Y yo quiero decir que a mí me parece que hay un concepto y 4 o 5 reglas fundamentales para el futuro inmediato. El concepto es que tenemos que intentar hacer sociedades viables y países viables, no países imposibles. Y para eso tenemos que tener un concepto muy liberal de la política que consiste en decir, oiga, no vamos a resolver todos los problemas del mundo en 8 años, ni en 4, ni en 6, ni en 12. Sí podemos mejorar las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorar las cosas? Los países se pueden dividir de muchas maneras, pero hay una manera muy simple de dividir a los países. Hoy, los países de donde la gente se quiere ir y los países a los que la gente quiere ir. Será una diferencia hoy, se podría decir. Esa diferencia existía también antes, ha existido siempre. Y es la que ha determinado si un país marcha bien o si un país marcha mal. Y lo hemos vivido. Sí, nosotros, españoles y argentinos, hemos vivido las dos direcciones.
Y entonces la política inteligente es decir, oiga, mire usted, yo no quiero renunciar a lo que me ha permitido ir en una dirección, o recibir, mejor dicho, una dirección. Y no quiero renunciar a ello. Y por tanto, eso es lo que significa hacer un país viable, tener un país viable. Y por tanto ahí los radicalismos, los extremismos, todas las operaciones de ingeniería social muy dadas a los populismos, son muy malos enemigos y muy malos aliados. Yo digo, hay que tener estados eficaces, no muy grandes ni muy chicos, eficaces, y que sepan que tienen que actuar en programas público-privados muy importantes y muy determinantes. Hoy existe el problema, sobre todo después de la pandemia y después de otras cosas, a un exceso del intervencionismo del Estado, a un exceso de regulación que asfixia la economía. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene Europa es la hiperregulación, que es asfixiante respecto de lo que ocurre en los Estados Unidos o en otros países que también tienen una hiperregulación demasiado grave. Pero un Estado eficaz que nos saque de algunas enfermedades también que tiene el mundo liberal, ¿no? Los libertarios y todo. Lenin decía que el trotskismo era la enfermedad infantil del comunismo. Bueno, nosotros los liberales también tienen sus enfermedades infantiles, pero un Estado eficaz es muy importante. Segundo, unas instituciones que funcionen razonablemente bien y que sean creíbles, que el Estado de Derecho funcione, que pueda dar una cierta confianza. Es decir, yo siento confianza de ir aquí. En tercer lugar, los derechos de las personas son de las personas, no son de los grupos, no son de las tribus, como diría Vargas Llosa. Los derechos son individuales. Hay que hablar de los derechos y de las libertades individuales. No hay derechos de los grupos, hay derechos de las personas. Y eso es un discurso fundamental, porque hay que dar oportunidades no a los grupos, hay que dar oportunidades a las personas de carne y hueso. En tercer lugar, la libertad económica, que sigue siendo absolutamente fundamental. Nos pongamos donde nos pongamos, y se puede haber ejemplos de fracaso muy claro, la libertad económica es absolutamente determinante. Los países que más han prosperado son los países que han tenido una libertad económica clara, una sociedad abierta y que han dado estabilidad y prosperidad y oportunidades a sus ciudadanos. Cuarto punto, para mí, esencial es la meritocracia, en el cual la educación tiene un punto fundamental. Y la meritocracia la quiero ver en dos cosas. La meritocracia es esencial para tener países que quieran competir. No hay nada peor que la gente piense que las cosas son gratis y que se consiguen los mismos resultados esforzándose que sin esforzarse. Eso es fundamental en el terreno de la educación y eso es fundamental para la educación de los líderes políticos de hoy y de mañana. Absolutamente fundamental. Y ese sentido de la responsabilidad en nuestras sociedades lo tenemos que recuperar. Y por último, un cierto sentido de la moderación. Yo creo que en el mundo de hoy una de las consecuencias de la revolución tecnológica es que Internet iba a acercarnos a todos, mucho más de lo que pensábamos. Era la gran conectividad en la que tú te podías... Bueno, la consecuencia económica y social, una de las consecuencias del desarrollo masivo de algo como Internet en los últimos 20 años, porque en el año 2004, cuando yo dejo el gobierno, prácticamente no había Internet, era una cosa extrañísima. Bueno, pues hoy ya no estamos hablando de Internet, estamos hablando de la inteligencia artificial, que es otra dimensión completamente distinta. Pues eso lo que ha hecho es cavar trincheras, cavar enormes muros de distancia, construir silos en los cuales la gente no se comunica, sino se enfrenta. Y de eso tenemos que salir, y por eso el elogio de la moderación es muy importante. Todo eso tiene que ser la política de un renacimiento democrático. Diría que lo primero, yo creo que este aparatito diabólico que ha descontrolado la administración del poder en el mundo, ¿por qué? Pues nos ha llenado de libertad, ¿no? Y eso hace que la gente pueda cambiar rápidamente de opinión, como cambió en Chile, ¿no? En Chile parecía que Chile había decidido autodestruirse, después de ser el país por lejos más exitoso de América Latina, ya era primer mundo, y cuando llegó al borde, la misma gente. Entonces, yo soy optimista en ese sentido.
cuando no llegues a un lugar donde se destruye tanto el sistema institucional que se apropian de la opinión o de la supuesta opinión de la gente, como pasa en Venezuela, ¿no? En Nicaragua, donde ya no hay opositores, ya no hay alternancia posible porque no hay elecciones. Y el mundo sigue colaborando, sorpresivamente, gente que no debería hacerlo, a tratarlos como si fuesen gobiernos democráticos, ¿no? Es una estafa, tal vez de las peores. Entonces, esa por una parte. Por la otra, reforzando lo que dijo José María, lo que antecede es entender qué es lo que le falta a Latinoamérica. Latinoamérica y la Argentina, lamentablemente, no es una excepción. Le faltan 3 cosas que son claves para transformar la potencialidad en una realidad. La primera es un sistema institucional donde la gente que viene y arriesga su capital, su dinero, esté segura que le vaya bien o le vaya mal, se va a poder ir cuando ellos quieran. En países donde uno entra y no puede salir, nadie va a un cine donde si entra después no puede salir, ¿no? Yo quiero volver a mi casa. Bueno, esta cosa tan elemental en Latinoamérica nunca se ha terminado de entender y se ha vinculado también con este sistema perverso donde una pequeña minoría, como aparentemente dijo Ricardo, no llegué a escuchar, se usufructa el capitalismo de amigos, a ellos le va bien, frente a un conjunto que le va cada vez peor, ¿no? Entonces, creo que lo primero es eso, y ahí tiene mucho más peso un trabajo que hace la política, pero que termina expresando el otro poder, que es la justicia. Acá conocemos muchos argentinos que usufructan de este sistema de capitalismo de amigos, sistema corporativo, mafioso, que ahorran lo que consiguen, lo invierten en departamentos en Madrid o en Miami, donde tengan la garantía que hay jueces que si alguien los usurpa los departamentos, se los van a desalojar. Pues no van a invertir acá, que si no estás en buenos términos políticos con el juez, es relativo la aplicación de la ley, ¿no? Vemos estos señores que se dicen mapuches, que no son mapuches, que van usurpando propiedades por todo el país, y los jueces actúan unas veces, otras veces no actúan. Bueno, en un país así, lamentablemente estamos en el grupo de los que José María describe muy bien como los que uno se quiere ir, no a los que quieren venir, ¿no? Y por eso ahora se está revirtiendo los nietos de los españoles que vinieron acá por falta de oportunidades en España a un país que sí daba oportunidades, hoy se vuelven a España porque la falta de oportunidades está acá. El segundo elemento importante, claramente, bueno, después del institucional, es el tener una infraestructura que nos permita estar conectados, ¿no? Latinoamérica todavía tiene severos problemas de conectividad física y ahora también virtual, que es tan importante como la física. O sea, a nosotros nos faltan rutas, puertos, aeropuertos, trenes, sino ahora también vamos atrasados en términos de tener conectividad de primer nivel, ¿no? El Wi-Fi que sea algo que todo el mundo pueda compartir. Así estamos conectados con el mundo, conectados para vender, para comprar, que es lo que generalmente logra esto. Y eso amparado también en el tercer punto, que es que perdamos el miedo, que también lo mencionó José María, y entendamos que es comprobado ya en los libros que los 25 países que más han crecido en los últimos 30 años son los que se abrieron al comercio, al intercambio. Y lamentablemente nosotros somos parte del bloque más cerrado del mundo, que es el Mercosur, ¿no? Y Brasil ha pagado las mismas consecuencias, pero en Brasil está bajo discusión, por eso en su momento, con el apoyo de Bolsonaro y Guedes, volvimos a firmar Unión Europea-Mercosur después de 25 años de atraso. Lamentablemente tienen un par de jugadores en la Unión Europea que cuando llega el momento hacen trampa porque no quieren resolver su política de subsidios agrícolas. Sabemos que nuestros amigos, uno se llama, empieza con Emanuel y el otro es unos un poquito más al norte, son irlandeses, pero todos los demás están abiertos porque la verdad es una complementación ideal para un continente rico, pero con problemas de proyección, como es la Unión Europea, culturalmente muy cercano a América Latina, tal vez el más cercano, ¿no? A América Latina, sería un complemento ideal, ¿no? De mejor institucionalidad que nos
aportarían con un convenio de esa manera, tecnología, bueno, nosotros potencialidad de recursos infinitos a la luz de lo que las necesidades hoy, ni que hablar con la guerra con Rusia, lo que sería, si nosotros tuviésemos seguridad jurídica, abastecer nosotros a Europa de lo que le da Rusia, que lo podríamos hacer claramente. Obviamente hay que invertir billones y billones de dólares en plantas para poder comprimir y exportar el gas, y que significa de vuelta confiar en que durante 10 años ningún pseudo mapuche va a venir y querer cobrar un peaje, o un intendente va a venir a cobrar un impuesto nuevo, todas estas cosas que han pasado en Argentina y que hasta de rato nos reímos, pero bueno, producto de la decadencia, ¿no? Un dato para mencionar, que alguien que vos conociste mucho, el peronismo idolatró, y muy bien en su momento, al señor Domingo Cavallo, por una estabilidad única para la Argentina durante mucho tiempo. Ahora el peronismo va a seguir un ministro de Economía que lo está llevando a la hiperinflación a todo el país. O sea, eso marca la decadencia que ha tenido el peronismo y al cual la ha llevado la Argentina, porque, salvo por estos 4 años entre el 15 y el 19, han manejado sistemáticamente el tema. Entonces creo que la Argentina tiene, más que el resto de Latinoamérica seguramente, pero el resto de Latinoamérica también tiene muchísimas oportunidades en las cosas que todos sabemos. Además también tenemos nosotros talento, que lo estamos perdiendo todos los días. Algunos se van y otros trabajan ya para afuera y no para nosotros. Y los grandes doers de Argentina hoy se han mudado por impuestos confiscatorios que intentó implementar también Sánchez en España. Pero yo creo que si demostramos una vez por todas que va en serio este cambio, que es profundo, que es serio, que es profesional, que es sensato, yo creo que la Argentina tiene algo que José María como visitante también lo percibe, por eso sigue volviendo, muy atractivo, un concepto de amistad único y de familia. Entonces creo que tenemos posibilidad de traerlos de vuelta, pero vamos a traer de vuelta si mostramos realmente mucho coraje y sostenemos los cambios, porque lo que queda claro también en los tiempos que vivimos, y no solamente acá, sino también en Europa hemos visto lo mismo, que esta forma de hacer política, que lo único que trata de encubrir es un grupo queriéndose apropiar del trabajo del grupo productivo, ¿no? O sea, estamos volviendo a lo básico de Ayn Rand, que decía que están los creadores de riqueza y los depredadores de riqueza. Entonces digo, ese grupo cuando pierde el poder actúa violentamente, actúa no democráticamente, ni reconoce al otro, o sea, tanto no reconoce al otro que no acepta transferirle el poder, porque sería como aceptar que el otro existe. Entonces, eso es lo que vamos a enfrentar, eso es lo que está enfrentándose en el mundo entero, gente que no tiene límites con la violencia, pero nosotros tenemos que lograr implementar la ley y lograr la paz social, que la única manera de lograr la paz social es si rige la ley en un país, ¿no? Y somos todos iguales ante la ley, así que creo que es un desafío grande, pero creo que llegó la hora, ¿no? Yo creo que siento que hay una mayoría de argentinos que está harto, y hay muchos otros argentinos que están luchando para que no se les desmembre la familia, que no se les sigan yendo sus hijos, y que van a acompañar esta vez el cambio como tal vez no estaba la madurez y el entendimiento de la profundidad del cambio que se necesitaba en la Argentina, y que además otro concepto que también José María lo planteó, que la libertad es una sola, no puede haber sola libertad política y no económica. Esto es un concepto único, entonces hay que defender el concepto integral, y eso significa claramente desregular, sacarle la pata encima a la gente, y eso te lleva automáticamente a tener un Estado que los argentinos estemos dispuestos a pagar, que no es un Estado minimalista, es un Estado eficiente, como se ha dicho, y que represente las necesidades de la gente, no las necesidades de aquellos que están dentro del Estado y más dentro de la política. Muchas gracias. Le voy a hacer a ambos la alternancia entre una fuerza, como tú decías, de izquierda y una fuerza de centro-derecha, es quizás incluso lo mejor, ¿no? ¿Qué opinan de ustedes? En mi caso personal yo he tenido pocos problemas, porque yo nunca he sido de izquierdas ni populista, porque no me ha gustado perder el tiempo nunca, y es una forma de perder el tiempo que no me parece interesante. Entonces, en ese tema no tengo ningún problema. Es decir,
lo que tienes que tener el problema es de controlar la cierta superioridad que el mundo liberal tiene sobre el mundo no liberal. El mundo liberal es muy superior al mundo autoritario, al mundo totalitario, al mundo intervenido, y las sociedades abiertas son mucho más productivas que las sociedades cerradas, ¿no? El populismo es un mal, al populismo hay que combatirlo en donde esté. Hay populismo en Argentina, que no ha sido nada bueno, y ha habido estos años, fundamentalmente, populismo en España, que tampoco ha sido nada bueno. Y por eso le tenemos que quitar de en medio cuanto antes para que no lleve a males mayores, ¿no? Hay un mito en todos los países, y es el de que la izquierda es superior culturalmente a la derecha. Y eso es falso. Eso no es verdad. Pero eso pasa justamente igual que los demócratas tenemos que estar muy convencidos de nuestra fortaleza. E igual que si miramos la Guerra Fría, al final del final fue el triunfo de las ideas abiertas y de la sociedad abierta sobre la tiranía. Eso es lo que fue al final la Guerra Fría. Ahora va a volver a ser lo mismo. Yo quiero decir que desde ese punto de vista no hay sociedades mejores que las sociedades abiertas, que las sociedades libres, y que en este momento eso se puede interpretar de una manera más hacia el centro-derecha, de una manera más hacia el centro-izquierda, pero no desde posiciones radicales y extremistas, desde operaciones de ingeniería social, desde alejarse de la mayoría social del país. Pero desde el punto de vista de lo que significa una trayectoria cultural, seremos menos culturalmente, pero somos mejores. Muchas gracias, presidente. Yo creo que justamente Libertad y Democracia que acabamos de constituir entre los expresidentes, y esperamos que todos nos visiten en septiembre, tiene que ver con entender que el hacer, yo como ingeniero me llevo más tiempo, es lo más importante, es en lo que tenemos que estar puestos, es para lo que hay que utilizar el poder, para hacer transformar en beneficio de la comunidad, pero es tan importante eso como el relato que acompañe lo que hacemos. Ellos son, veía una española que se circuló en las redes y yo lo subí hace un año pasado, creo que de Valencia, y hablaba tan bien, y decía en un momento dado, porque ustedes para hacer demostraciones públicas, armar líos y hablar y todo son buenos. Ahora, para hacer algo son un desastre, son inútiles, ¿no? Entonces ellos se focalizan todo en el relato y hemos visto que el relato puede durar mucho tiempo, hasta que se llegue a la conclusión de que esto está fracasando. Entonces creo que hay un desafío que tenemos que asumir, dejarle, coincido con José María, lo dice muy bien Cayetana, que basta de sentir que ellos tienen una autoridad moral, no tienen ninguna autoridad moral, ¿no? Han utilizado hasta tragedias como la que vivimos en Argentina, que yo la califiqué, el comportamiento de ellos, que el curro de los derechos humanos, porque utilizaron esa tragedia para justificarse, saquear el Estado de distintas maneras, con listados de gente que cobró subsidios que nadie puede verificar. Estamos hablando de billones de dólares en un país que tiene estos problemas de pobreza. Entonces yo digo, no tienen autoridad moral, la verdad no tienen autoridad moral. Entonces, está en nosotros creer que defendiendo la libertad como la defendemos, la apertura del país, la posibilidad de elegir para los argentinos, de darle oportunidades para que vuelva a haber movilidad social ascendente a través de una educación pública de calidad, que también se han encargado de controlar para evitar la meritocracia, evitar la competencia, la capacitación, la evaluación, y han condenado en pandemia a los chicos a perder más de un año entero de clases, que es irrecuperable. Todas estas cosas que hacen, ya tienen que hacernos despertar y entender que no es solamente de un sector de la política la responsabilidad de dar batalla a esta narrativa tan dañina, que al principio tiene efectividad, porque claramente le dicen, es como una música linda, el Estado te tiene que regalar todo, los servicios públicos, vos tenés que tener derecho a todo, y cada tribu tiene que tener algo que también lo identifique. Bueno, todo eso nos ha llevado a esta ruina. Entonces tenemos que poner enfrente un relato serio que tiene que ver además con lo más importante de esta vida, que es la felicidad sin afectar la de los otros, que la felicidad se logra con lo que uno logra con su propio trabajo, con su esfuerzo personal,
que es lo opuesto de sentarse en su casa a esperar el regalo de otro, que generalmente no llega y cuando llega nunca te llega a satisfacer porque no sos parte, no sos realmente el que lo generó. Entonces creo que ese debate requiere de toda la sociedad civil, del sector empresario, en las universidades, en todos los lugares, debatir las ideas en las cuales creemos que tienen que ver, insisto, con la libertad, con el hacer, con la meritocracia, con el esfuerzo personal, que son las claves en lo que yo siento y entiendo y le predico al menos a mis hijos, que ellos me dan bola, que son los que te llevan realmente a la autoestima, a generar una autoestima, una alegría de vivir y de ser y de construir una familia con esos valores. Así que creo que estamos entrando en esta era en la cual estamos todos entendiendo que hay que salir a la cancha a debatir. El populismo lo hemos exportado al mundo, está choqueando al mundo entero. España tuvo una dosis extrema que ha reaccionado rápidamente, otros no reaccionan tan rápidamente, siguen repartiendo subsidios para que la gente no vaya a trabajar, cosa que probamos acá ya hace décadas y nos llevó a donde nos llevó. Así que espero que el mundo vaya reaccionando y que todos los liderazgos llamen de todos los sectores, insisto, no es una cuestión solo de la política, no podemos depositar solamente en un sector de la política la responsabilidad de predicar sensatez. Todos tenemos que predicar por la sensatez porque finalmente somos todos protagonistas de la sociedad que viene, especialmente a partir de esta revolución tecnológica. Así que creo que hay oportunidad si nos comprometemos y si hay debate. Bueno, muchas gracias. Los despedimos a los presidentes con un aplauso. Gracias por acompañarnos.